Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Un Refugio para el Alma, con Sandra Montes. Así mi alma se alegrará en el Señor, y se deleitará en su salvación. Salmos 35, versículo 9. Comenzamos. Hola, bienvenidos. Le damos gracias a Dios por este día, por este momento, para escuchar un mensaje que nos edifique, que nos ayude a permanecer en la verdad, a permanecer en Él. Y este mensaje que le voy a compartir hoy es sobre los frutos. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 1, dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que es parte de mí y fracasa en llevar fruto, Él la cortará. Y toda rama que sí lleve fruto, Él la poda para que produzca más fruto. En este momento, por la palabra que yo les he dado, ustedes están podados. Permanezcan unidos conmigo, como yo con ustedes. Porque como la rama no puede dar fruto por sí sola, separada de la vid, así ustedes no pueden dar frutos separados de mí. Lo que le voy a compartir está muy sencillo, no necesita mucha explicación. La misma palabra se da a entender solita, no necesitamos investigar palabras, significados, nada, se comprende y se da a entender perfectamente. Así es de que en esta ocasión solamente le voy a leer la Biblia, pero con un mensaje de que a todos los que permanecemos en Cristo, los que estamos en Él, pues vamos a dar fruto, porque estamos unidos a Él. Somos las ramas que estamos en la vid, que es Jesús, y que Dios es el labrador, es el que cuida esa vid, es el que pues hace que produzcamos, ¿verdad?, ese fruto que debemos de dar una vez que hemos venido a Él. Porque pues dice Jesús también en otro evangelio, dice que el buen árbol pues da buen fruto, y el árbol malo da fruto malo. Entonces al árbol se le conoce por su fruto, sea bueno o sea malo. Entonces, pues si nosotros estamos unidos a Jesús, debemos de dar buen fruto, ¿verdad? Y usted sabe que un árbol no es obligado a dar fruto, sino que por su propia naturaleza, pues da su fruto sale por sí solo, florea y sale el fruto. Entonces, pues todos los cristianos, todos los que estamos unidos a Jesús, es una señal. Ese fruto que estamos dando es una señal de que de verdad estamos unidos a Él, cuando estamos dando buen fruto, como lo dice en Gálatas capítulo 5. Le voy a compartir desde el versículo 16. Está muy entendible. Escúchelo, ponga atención y si no, pues luego lo lee ahí a solas para que trate de entender esto. Se lo voy a leer en una versión muy sencilla que se entiende perfectamente. Y si hay algo que aclarar, pues se lo leo en otra versión, pero dice así: Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo,
porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Yo este versículo se lo voy a leer en otra versión porque no está traducido, o más bien no lo vamos a entender bien, porque si no vamos a decir, ya no vamos a obedecer la ley. Pues ya ven, les digo. Entonces vamos a leerlo en otra versión y dice, pero si son guiados por el Ruaj, que es el Espíritu, entonces no están en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá en legalismos. Esto es obras de la ley. No es lo mismo obras de la ley que la Torá. Sí, estas eran obras de la ley, eran obras de los judíos, la ley de los judíos, el Talmud, que era la forma en que ellos judaizaban a la gente. Entonces los hacían pues hacer muchas cosas. Una de era circuncidarse para poder ser judío. Entonces tratemos de no confundir esto, ¿verdad? Eso de que no estamos obligados a obedecer la ley, no estamos obligados a obedecer las obras de la ley. Sí, a esto se refiere. Seguimos adelante. En el versículo 19 dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Sí, mire lo que dice, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Ahora mire, este versículo se lo voy a leer en otra versión para que entienda esto de que no hay ley que esté en contra de todo esto. Dice, un fruto del Espíritu Santo, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas, ¿sí? No hay nada escrito en la ley, en la Torá, de estas cosas, o sea, no hay nada en contra, ¿sí? Y los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia en los demás por creernos mejores que ellos. Estos son los frutos del Espíritu Santo.
Si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros vamos a producir esos frutos. Vamos a producir ese amor, esa paz, esa alegría, esa paciencia, esa amabilidad, esa bondad, esa fidelidad. Vamos a tener esa humildad, vamos a tener un dominio propio. No vamos a hacer lo que queramos, ni nos vamos a enojar, sino que vamos a dominar nuestra carne. Y todo porque estamos unidos a Cristo. Porque hemos adquirido su naturaleza espiritual. Porque ya no debe gobernar nuestra carne, ya no debe dominar nuestros deseos carnales, sino que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, Él es el que nos gobierna. Se está cumpliendo la profecía de Ezequiel. Usted vaya a Ezequiel, lea las profecías, pero específicamente en Ezequiel 36:27 dijo Dios: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Nosotros solos no podemos, pero si permanecemos unidos a Cristo y su Espíritu y nos dejamos guiar por el Espíritu que mora en nosotros, pues naturalmente van a brotar esos frutos, sin forzarnos, sin forzar al árbol a dar frutos. Simplemente, naturalmente vamos a dar esos frutos. Por eso qué importante es leer, entender la palabra de Dios, pero sobre todo ponerla por obra. Y así dar a conocer el árbol, el fruto que da el árbol, ¿verdad? Por eso dice Jesús: por sus frutos se van a conocer si son buenos árboles o son malos. Hay una historia, porque mire, hay mucha gente que no le gusta. Cuando ya le hablan de esto, ya no le gusta. ¿Por qué? Porque, pues como dice la palabra, ¿verdad? No quieren venir a la luz porque no quieren abandonar sus obras malas. Pero es necesario que haya un cambio en el creyente. Si de verdad es un creyente en Jesús, si de verdad quiere venir a la luz, si de verdad quiere abandonar las tinieblas. Ahora le digo, no es que usted se esfuerce por dar ese fruto. Solito los va a dar, solito la palabra lo va a ir transformando conforme usted vaya conociendo más de Dios, conforme se vaya sumergiendo más en la palabra de Dios. Usted va a ver el cambio que Dios está haciendo en usted, que el Espíritu Santo hace en nosotros, porque Él mora en nosotros y Él es el que hace ese cambio. Le comentaba, hay una historia en el libro de Hechos, y que encaja bien aquí, porque le digo que mucha gente, ya cuando le hablamos de que tiene que dar fruto, que no es nada más conocer el evangelio, que no es nada más confesar, decir que es salvo, sino que debe de dar un fruto. Pues es Pablo hablándole al gobernador de Cesarea, a Félix. Pablo estaba teniendo problemas ahí con los
líderes religiosos, con los líderes de los judíos y con este gobernante, ¿verdad? Lo llevan ante él. Usted puede leerlo ahí en Hechos 24, que le están acusando a Pablo de haber dicho que Dios iba a venir a resucitar, a dar de nuevo vida a los muertos, ¿verdad? Que los iba a resucitar, pero pues los judíos también creían en eso. Pero pues no les gustaba que Pablo les estuviera hablando a los Gálatas de un nuevo evangelio, ¿verdad? Porque pues por eso les está diciendo a los Gálatas que les fascinó, que los hizo cambiar después de todo lo que yo les he hablado. Y bueno, pues en Hechos, ¿verdad? Está, no que les estuviera hablando a los Gálatas, Pablo estaba en Jerusalén y había ido al templo a dar su ofrenda y bueno, pues siempre estaba chocando ahí con los líderes religiosos y estos, bueno, pues los llevaron ante el gobernador Félix y pues escuchó, ¿verdad?, decir todo el lío que traían. Y bueno, déjenme le leo. Entonces, Pablo está hablando ante el gobernador Félix y cuando Félix escucha todo lo que le dijeron los religiosos, pues ya dijo, bueno, pues ya los escuché, ya que se termine la reunión. ¿Por qué? Porque Félix conocía muy bien, ¿verdad? Lo que anunciaba Pablo, lo que se relacionaba con el mensaje de Jesús. Ya pienso yo que ya le habían hablado a él ya conocía el mensaje de salvación, el mensaje que concernía a Jesús. Entonces él les dijo a los judíos, cuando venga el jefe Lisias, me contará bien ya todo lo que ha pasado y ya decidiré qué hacer con Pablo, pero mientras pues lo mandó poner preso, ¿verdad? Pero de todos modos dio permiso para que recibiera ahí visitas de sus amigos y que lo cuidaran y le llevaran lo que él necesitara. Y dice que días después Félix fue a visitar a Pablo a la cárcel, acompañado de su esposa Drusila, que también ella era judía. Y lo escuchó hablar acerca de la confianza que se debe tener en Jesús. Fíjese. Lo escuchó hablar acerca de la confianza que se debe de tener en Jesús. Pero fíjese lo que le dice Pablo. ¿Sí? Le dice, pero cuando Pablo le comenzó a decir que tenía que vivir sin hacer lo malo, que tenía que controlarse por no hacer lo que quisiera, esto es dominio propio, tener dominio propio, sino solamente lo bueno, ¿verdad? Sino solamente hacer lo bueno. Y que algún día Dios juzgaría a todos. Sí, hay un juicio venidero en el que Dios va a juzgar a todos. Y se asustó mucho Félix y dijo, vete ya, cuando tenga tiempo vuelvo a llamarte, ¿sí? Y eso es lo que hacemos ahora cuando sí nos gusta el mensaje de que ven, cree en Jesús, haz esta oración y Dios te va a bendecir y Dios te va a sanar y Dios te va a salvar. Pero ya cuando les decimos, mira, tienes que dejar de hacer lo malo y tienes que regenerarte, tienes que dar fruto. A la gente ya no le gusta eso. Ya no. Ya vete, déjame mejor como estoy, así estoy bien. Pero no nos desanimemos, sigamos compartiendo el mensaje de salvación. Sigamos llamando a pecadores al arrepentimiento.
que Dios tiene misericordia para todo aquel que viene arrepentido y que está decidido a dejar su vida pasada y vivir junto a Jesús, aplicar sus enseñanzas y comenzar a dar fruto bueno. Yo espero que entienda este mensaje y que sigamos anunciándolo, llamando a los hombres al arrepentimiento, porque dice la palabra de Dios que Él no quiere la muerte del impío, sino que Él quiere que se arrepienta, que deje sus malos caminos y se vuelva a Él para que alcance salvación. Todo aquel que se sienta pecador, porque mire, pues todos somos pecadores, de algún lugar feo, de algún pecado grande nos ha sacado Dios, y sobre todo pues acuérdese que nosotros nacemos con ese pecado que Adán nos heredó, que todos hemos sido rebeldes a Dios, pero que una vez que hemos conocido de la verdad, que hemos venido a Jesús, bueno, pues Él nos ha limpiado, como dice, ¿verdad? Él nos ha podado y por su palabra que ha hablado a nosotros, pues ya nos ha podado y estamos listos para dar más fruto. Yo le invito de verdad, lea la Biblia y entienda el mensaje de salvación, que no es solamente decir una oración y quedarse ahí. Es dar fruto, es dejar nuestra antigua manera de vivir y comenzar a vivir una vida diferente en Jesús. Le animo a que nos escuche el próximo martes a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche. Que Dios le bendiga y que Dios le ayude a entender este mensaje de salvación. Cuídese mucho. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Un Refugio para el Alma, con Sandra Montes. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.